Hoy te vas a enterar cómo pasar de la teoría a la práctica en la epigenética conductual con las polaridades y las proyecciones. Bienvenidos a su nuevo hogar, soy Nano Gase y juntos vamos a dominar el arte de dejar las cosas mejor de cómo las encontramos. Las polaridades y las proyecciones serán herramientas esenciales que necesitaremos dominar para hacer más consciente lo inconsciente y así nutrir nuestra amistad con la sombra. Si nos ponemos a pensar en lo que hicimos en el pasado para lograr una amistad con alguien, veremos que todos pasamos por etapas similares. Nos conocimos, poco a poco pasamos más tiempo juntos, compartimos experiencias, estuvimos presentes en los momentos buenos y también en los malos, y a lo largo de ese proceso identificamos muchas de las caras de nuestro amigo. Lo vimos enojado, triste, envidioso, amoroso, enamorado, furioso, entre otros estados emocionales. Y con la sombra pasa exactamente lo mismo. Si queremos nutrir esa amistad, necesitamos conocerla y para ello tenemos que prestarle atención. Identificar cuándo está presente y dedicarle tiempo. Si no logramos hacer esto de manera consciente, con intención, la sombra seguirá reprimiéndose y aparecerá con mayor intensidad y de manera descontrolada en el futuro. Gracias a todo el trabajo que venimos haciendo, sabemos que las emociones exageradas pueden ser una de las formas para identificar a la sombra. Y el ejemplo más común es cuando alguien de nuestro entorno hace o dice algo que a nosotros no nos gusta. Esa reacción que tenemos, enojo o vergüenza por ejemplo, es un extremo, la polaridad de un comportamiento. Polaridad, dícese de un grupo de más de dos osos polares. No, Mike, no son muchos osos polares. ¿Recuerdan la distancia entre la persona y la sombra en el video pasado? Esos son los extremos, las polaridades del yo. Y eso es solo un ejemplo, ya que vamos a encontrar muchas polaridades en nuestro día a día. Vamos a tener orden, caos, femenino, masculino, creación, destrucción, vida o muerte, luz, oscuridad, coraje y cobardía, amor, odio. Veremos que en algunos casos será muy fácil identificar en qué extremo de la polaridad estamos. Por ejemplo, es fácil saber si estamos enojados o estamos calmados, nos damos cuenta. Pero en otras se vuelve un tanto confuso saber. La manera de identificar esas polaridades será observando y analizando nuestras proyecciones. Ok, sabes que ahora me vas a tener que explicar qué es esto de las proyecciones, ¿no? Claro, Mikey, se veía venir. Pero aprovecho y lo explico para todos con un ejemplo. Si yo puedo leer algo que está escrito en la pared, es porque tengo los conocimientos, la información necesaria para poder hacerlo. Es decir, tengo integrado el alfabeto y sus símbolos. De la misma manera, pero desde lo emocional, si yo reacciono ante un comportamiento de una persona que, por ejemplo, se muestra como superior, con una actitud soberbia, significa que yo ya tengo esa información, si no, no podría identificarla. Es decir, yo ya sé que existen extremos en la polaridad humildad-soberbia. Ahora, la diferencia está en mi respuesta emocional. Si al ver a una persona actuando de manera soberbia no me genera ninguna reacción emocional, es porque de cierta forma tengo integrada esa polaridad. Podríamos decir que aceptamos la existencia de ambos extremos y sabemos crear un equilibrio entre ellos. El caso es que siempre nos estamos moviendo entre polaridades. Muchas veces tenemos un buen balance, en otras nos encontramos posicionados en un extremo particular. Por ejemplo, o soy humilde o soy soberbio, o soy de derechas o soy de izquierdas, o soy machista o soy feminista, etc. Las personas que están fuertemente posicionadas en una polaridad en particular tienden a ser más intensas. Es decir, ante una situación o están muy tranquilos o están enojadísimos. Es todo blanco y negro para ellos, no existen los grises. Por ejemplo, si están completamente posicionados en el extremo de la soberbia, significa que hasta cierto punto rechazan la humildad y la reprimen en la sombra. Esta dinámica la podemos identificar fácilmente en nuestras vidas, ya que para algunas situaciones, si no elegimos un extremo, no vamos a generar una reacción emocional visible. Piensen para esto en cualquier deporte que no les interesa. Tal vez ni siquiera les interesa el deporte, pero si ven una competición de esa disciplina, les dará igual quién gane. Ahora,
Si eligen apostar por un deportista o por un equipo en particular, es decir, se posicionan en un extremo, la reacción emocional será mayor. Van a estar felices si ganan o tristes y enojados si pierden. Para profundizar aún más en este ejemplo, una persona que fue a ver un partido de fútbol y que no tiene integrada la sombra, sale del estadio y se pelea con cualquiera del equipo contrario. Mientras que una persona con la sombra integrada sale del estadio y es capaz de tomarse una cerveza con el contrincante y comentar tranquilamente sobre el partido. Es decir, distingue muy bien la situación en la que puede estar en un extremo, fan del equipo alentándolo, y cuando tiene que comportarse como una persona que está en contacto con personas de intereses distintos. En este caso, el fan del equipo contrincante. Aprovechen ahora que están conscientes y suscríbanse al canal. Pero volviendo ahora al ejemplo de los extremos de la polaridad humildad-soberbia. Si estamos posicionados en el medio, es decir, estamos centrados, estamos equilibrados, probablemente cuando vean a una persona extremadamente humilde o a una persona extremadamente soberbia, les dará igual. Por eso es que no estamos todo el tiempo reaccionando cuando vamos caminando por la calle. Ahora, si ustedes están posicionados en el extremo de la humildad, cuando vean a una persona soberbia, les generará una reacción emocional particular. Lo van a rechazar, lo pueden criticar o lo pueden juzgar. Lo mismo si están en el extremo de los soberbios. Cuando estén ante una situación de extrema humildad, probablemente lo juzguen como débil, inseguros y hasta lo criticarán. Lo importante es entender que humildad y soberbia son extremos, son polos de la misma polaridad. Ninguno es mejor que el otro y ninguno está bien o mal. Encontraremos situaciones en las que será mejor estar dentro de la escala de la humildad y en otras en las que todos se beneficiarán si estamos dentro de la escala de la soberbia. Solo necesitamos tener el nivel de conciencia suficiente que nos permita decidir qué es mejor para un momento determinado. Y si se van a llevar algo de este video, anoten esto. Los extremos son nuestros maestros. Nos están mostrando algo, nos indican a qué prestarle atención. La clave está en que esa reacción emocional nos permitirá ver nuestra proyección, ya que en esa proyección es cuando podemos identificar a la sombra. Es justamente la manera en que la sombra se expresa desde el inconsciente para ayudarnos a identificarla y así poder hacer algo consciente con ella. Y de esta manera comenzar a recorrer ese camino inverso para integrarla y acercarnos más a nuestro centro. Lo vuelvo a repetir. No, de nuevo no. No de nuevo, decía. Si podemos identificar eso que nos molesta, por ejemplo, cuando vemos a alguien soberbio, es porque ya tenemos esa información dentro de nosotros. Y lo podemos ver en nuestro comportamiento de dos maneras. Primero, nos podemos dar cuenta de que tenemos esa información con nosotros porque estamos repitiendo ese mismo comportamiento. Es decir, estamos siendo soberbios tal vez con esa persona o con alguna otra persona en alguna otra área de nuestra vida. La segunda es porque estamos reprimiendo ese comportamiento. Es decir, no nos permitimos ser soberbios en una situación que sería ideal de serlo. Entendiendo esto, es cuando podemos comenzar a balancear esa polaridad e integrar la sombra. Si estamos posicionados en la polaridad de la soberbia, ¿dónde necesito más paciencia? ¿Dónde necesito quedarme callado y solo escuchar? O bien, si estamos posicionados en la polaridad de la humildad, ¿dónde necesito mostrar más confianza? ¿Dónde hacerme escuchar? Contestando esas preguntas y actuando en consecuencia, estaremos más centrados, más cerca del yo, del self, y eso nos permitirá comportarnos de una manera emocionalmente equilibrada. Es decir, tendremos más control, más poder sobre nuestra manera de actuar. Con esta herramienta práctica se nos hará más fácil ver las proyecciones en nuestra vida, ya que esas proyecciones encienden a la sombra. Por ejemplo, la gente flexible enciende a los intolerantes. La gente activa, los que hacen algo todo el tiempo, encienden a los procrastinadores. La gente exitosa enciende a los envidiosos. La gente machista enciende a las personas feministas. La gente de derecha enciende a los de izquierda. Todos estamos proyectando constantemente nuestras opiniones. Cuando juzgamos, criticamos y hasta cuando nos enojamos. Y ahí es cuando tenemos que prestar atención. Si nos sacamos la cabeza del culo,
Finalmente vamos a poder observar con atención y poder contestar esa pregunta que por momentos la escuchamos más de lo necesario. ¿Por qué no puedo cambiar? Sé lo que tengo que hacer pero no puedo. ¿Qué es lo que me pasa? Pará, no te burles que yo me lo pregunto re seguido a eso. En lugar de esperar a que los planetas estén alineados, que Leo tenga ascendente en Libra, Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. o quemar palo santo para limpiar el ambiente, mejor observen esos momentos exageradamente emocionales, identifiquen en qué extremo están y comiencen a tomar decisiones para equilibrar esos polos la próxima vez que estén en una situación similar. Ahora, después de todo esto, ¿qué es lo más importante de entender? Lo más importante va a ser que al ser polaridades, una no puede existir sin la otra. La sombra no puede existir sin la persona y viceversa. No podemos eliminar un extremo por más que no nos guste, porque ese polo es información, es energía y sabemos que la energía no se destruye, solo se transforma. Por lo que a medida que desarrollamos mayor conciencia sobre una polaridad que no nos sirve, podemos transformarla y balancearla, es decir, hacernos amigos de la sombra. Ya lo dijo nuestro bien amado Carlos Gustavito Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Dura esa frase, Mikey, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la sombra, culturalmente tenemos un significado negativo de ella. Estamos hablando de algo que no queremos mostrar, que reprimimos o que nos avergüenza. Pero en realidad también nos encontraremos con otra polaridad. La sombra tendrá su parte oscura y su parte de luz. La sombra trae habilidades y talentos que muchas veces no desarrollamos porque optamos por seguir el camino de la persona. Recuerden que la persona es la que nos ayuda a adaptarnos más al contexto y sobrevivir. Entonces es común que muchos de nuestros rasgos que teníamos de niño, como la alegría, la confianza, la espontaneidad, la inocencia, hayan desaparecido repentinamente sin saber en qué punto ocurrió ni cómo nos puede estar afectando en nuestra vida ahora como adultos. Mikey, escucha lo que dice Robert Johnson en su libro Aceptar la sombra de tu inconsciente. Te lo leo. Es sorprendente descubrir que algunas características muy buenas aparecen en la sombra. Parte del oro puro de nuestra personalidad queda relegado a la sombra porque no encuentra cabida en ese gran proceso de nivelación que es la cultura. Ese oro puro está relacionado con nuestra vocación superior y este puede ser difícil de aceptar en ciertas etapas de la vida. Ignorar el oro puede ser tan dañino como ignorar el lado oscuro de la psique. Y algunas personas pueden sufrir un shock o una enfermedad grave antes de aprender a dejar salir ese oro. En la sombra se deje de hacer la boluda y me dé un poco de oro porque estoy recontra seco yo. O sea, nutrir esa amistad con la sombra no solo nos puede llevar a tener una vida más balanceada, sino que también nos puede llevar a conectar con nuestra vocación, esa llamada superior, ese propósito que muchos buscan a diario. ¿Y por casa cómo estamos? ¿Cuál es el nivel de valentía y de coraje que tienen para comenzar esa búsqueda? O mejor dicho, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para hacer de la sombra su mejor amiga? Recuerden suscribirse al canal y nos vemos pronto. Nano, out.